Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la pasante en fisioterapia, la licenciada Hernández Guzmán Paola, que tratará con nosotros el tema de fractura o luxación de codo. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias a quienes nos siguen a través de la página de Deporte UNAM. Mi nombre es Paola Hernández y yo les voy a presentar un caso clínico sobre una joven deportista con fractura luxación de codo que llegó a la Dirección de Medicina del Deporte. Vamos a ver un poco cómo llegó ella, cómo fue el tratamiento y cuáles fueron los resultados. Todo esto a través de la intervención fisioterapéutica. Entonces, como introducción, quisiera hablarles un poco acerca de la lesión como tal. Esta lesión, la luxación de codo, representa del 11 al 28% de las lesiones de codo que se presentan. Se ha observado que tiene una mayor incidencia en edades de 10 a 30 años y que es más común en varones. Y esta es la segunda luxación más frecuente. La primera es la luxación de hombro. Y de estos casos que se presentan de luxaciones de codo, del 15 al 30% de los casos van a estar asociados a fractura, como es el caso de la paciente que veremos a continuación. En cuanto a la anatomía de la zona, el codo va a ser una articulación que está formada por tres huesos, la unión de tres huesos, que sería el húmero, el radio y el cúbito, también llamado ulna. Es una articulación de tipo sinovial, es decir, que tiene una cápsula articular que recubre a esta articulación y es de tipo troclear o en bisagra, lo que nos permite hacer un movimiento de flexión y extensión. Como su nombre lo dice, es como si nosotros tuviéramos una bisagra de una puerta y ese es el movimiento que nos permite hacer. Sin embargo, es considerada como una bisagra modificada, ya que también permite realizar el movimiento de pronosupinación del antebrazo, lo cual nos permite llevar la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo. Esta articulación es compleja, sin embargo, tiene diferentes estabilizadores que alrededor de los huesos van a permitir que estos no salgan de su lugar. Sin embargo, cuando existe una lesión, como en este caso la luxación, en la mayoría de las luxaciones, casi todos los elementos que rodean a esta articulación se ven dañados. En cuanto al movimiento de esta articulación, el rango normal de movimiento es de 150 grados de flexión, 85 grados de supinación y de pronación, y lo normal sería que se pueda extender hasta 0 grados. Pero tenemos un rango funcional que sería un rango que nos permite realizar las actividades de la vida diaria, y este rango funcional es de 130 grados de flexión y 50 grados de pronación y de supinación del antebrazo. Como les mencionaba, la articulación tiene diferentes estabilizadores que van a permitir que se encuentre estable y se dividen en dos tipos, los estáticos y los dinámicos. Dentro de los estáticos tenemos dos tipos de estabilizadores estáticos, que serían los primarios y los secundarios. Los estáticos serían pues aquellos que no tienen movimiento por sí mismos, como lo son la cápsula articular y los ligamentos que rodean a esta articulación. Como lo vemos en las imágenes, pues están los huesos y alrededor de los huesos va a haber tanto ligamentos, una cápsula articular y músculos que ejercen una fuerza compresiva y permiten que no se salgan, digamos, que los huesos del lugar en donde deberían de estar. Ahora entrando un poco más a la definición de esta lesión, una luxación se refiere a la pérdida de la continuidad entre las carillas articulares del húmero con el cúbito y la cabeza del radio. Es decir, es cuando uno de los elementos de la articulación o varios salen de su lugar y entonces dejan una deformidad en esta articulación y pues obviamente se tiene que regresar a su lugar. En este caso, la paciente también presenta una fractura, que sería la pérdida de continuidad ósea de uno o varios elementos de esta articulación. Y para que exista esta lesión, tiene que haber un mecanismo de lesión. Es decir, ¿qué es lo que tiene que suceder para que se dé una luxación? Entonces, en general, son caídas en las que el paciente cae con el codo en extensión y hay dos tipos de luxaciones.
principalmente, que sería una luxación hacia posterior o hacia anterior. Esto se refiere hacia dónde se desplazan los elementos articulares. Una luxación posterior sucede cuando existe una hiperextensión aunado a un valgo, una abducción del brazo y una supinación del antebrazo, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Y una luxación anterior generalmente sucede cuando existe una contusión directa, es decir, un golpe sobre la parte posterior del antebrazo, lo cual va a desplazar los elementos hacia la parte anterior. Ahora vamos a entrar de lleno a la presentación del caso. Se trata de una paciente femenina de 18 años de edad. Ella es estudiante del segundo semestre de la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias y ella llegó a la clínica el día 5 de abril del año en curso, refiriendo que el 9 de marzo ella se encontraba en una competencia de judo, algo muy importante ya que ella es deportista, entonces esta es su disciplina que practica y tuvo una mala caída durante una técnica para derribarla realizada por su oponente. De inmediato ella refiere que sintió una sensación de dolor, aparte de que no podía mover su brazo y se dio cuenta de que había una deformidad bastante notoria en la articulación. En el momento del accidente, ella fue atendida por un médico en el lugar que le realizó una reducción, es decir, le volvió a acomodar los huesos que habían salido de su lugar, pero tardaron aproximadamente unos 7 minutos. Después la trasladaron a una clínica del IMSS, no fue atendida ahí, entonces solamente le dijeron que tenía que tomarse unas radiografías. Ella se tomó las radiografías y luego las presentó con su médico familiar, quien pues vio que en las radiografías había una probable presencia de fractura en la cabeza radial, así como algunos fragmentos óseos que quedaron libres a nivel de los epicondilios humerales, es decir, a nivel de los dos huesitos que se sienten en la articulación del codo. El médico decidió ponerle una férula de yeso y un cabestrillo durante 2 semanas, por lo que el brazo quedó a 90 grados. Estuvo inmovilizada 2 semanas, no realizó ningún tipo de ejercicio de movilidad de los dedos ni de las articulaciones adyacentes. Y después de que le quitaron el yeso, después de esas 2 semanas, procedieron a inmovilizarla otra semana y media con un vendaje de Jones, que es un vendaje compresivo, pero que sí limita de alguna otra manera el movimiento de la articulación. Tenemos aquí los datos de la paciente, sin embargo, me voy a ir solamente con los datos que nos competen a nosotros en el área de fisioterapia. Entonces, ella es una paciente femenina, tiene 18 años y su ocupación es estudiante. Esto es importante porque de ahí parte cuáles son sus actividades de la vida diaria, cuáles son los requerimientos que ella tiene para poder realizar sus actividades de manera normal. Y dentro de sus antecedentes personales no patológicos, ella refiere que es de dominancia zurda, es decir, que ella escribe y hace casi todas las actividades con la mano izquierda. Y el brazo izquierdo fue el que se lesionó. Entonces, de ahí también partir para saber cómo debemos hacer el manejo para que ella pues pueda regresar a hacer sus actividades normales. También comenta en sus pasatiempos que a ella le gusta realizar manualidades, tejer y es una persona muy activa, le gusta mucho estar jugando con sus familiares y pues entonces también necesita del uso fino de la mano y refería que al principio, cuando sucedió la luxación, ella no podía escribir, no podía tejer, se cansaba muy rápido y pues necesitaba más fuerza también en los dedos y en la mano. Estos fueron sus primeros estudios de imagen. Se los realizó el 9 de marzo, fue el mismo día en que se luxó. Y pues en la radiografía se puede ver una posible fractura porque no la diagnosticaron como tal fractura a nivel de la cabeza radial y pues los fragmentos de hueso que se veían en la parte de los epicóndilos humerales y esto puede ser por una probable fractura por avulsión. Una fractura por avulsión es cuando sucede una contracción muy rápida y fuerte de los músculos que jalan a nivel de la inserción y esto pues puede separar un poquito la, la parte ósea donde se inserta. Después en la exploración física
que recordemos que esto fue el 5 de abril. La paciente ingresó a la clínica con el brazo en semiflexión, no lo estiraba por completo, no tenía ningún tipo de vendaje ni férula y casi no utilizaba la extremidad izquierda para ningún movimiento. El antebrazo tenía presencia de equimosis y también de edema, es decir, eso que podemos ver en la imagen que se ve como un poquito morado. Y los músculos de la región del antebrazo eh, se veían un poco atrofiados por el tiempo que estuvo sin utilizar esa parte de la extremidad. Y con el antebrazo en supinación, que es en la imagen que tenemos del lado derecho, tenemos una desviación a nivel de la articulación hacia el lado medial, es decir, hacia el centro del cuerpo. En cuanto a la exploración física, al momento de palpar la zona de la articulación, ella refería un dolor en una escala de 8 de 10, tomando el 0 como nada de dolor y el 10 como el dolor más intenso que ha sentido. Entonces ella refería que cuando nosotros le tocábamos, el dolor era en 8 de 10. Cuando ella realizaba el movimiento por sí misma, un 9 de 10, y cuando yo trataba de moverle el codo, si era bastante, no lo toleraba, era un 10 de 10. La sensibilidad de la zona estaba conservada y la zona circundante a la articulación tenía presencia de edema y, como les mencionaba antes, pues lo morado que se le ve en el brazo. Le hicimos una valoración inicial para poder tener pues un resultado objetivo. Con el paso del tiempo le volvimos a realizar una valoración para ver cuánto había avanzado, si el tratamiento estaba funcionando, si no, si teníamos que reivindicar alguna cosa. Entonces, en cuanto a sus rangos de movimientos iniciales, en el codo izquierdo ella llegó con una flexión, solo podía flexionar 70 grados, era poco. La extensión, pues no la podía realizar. El codo debe de alcanzar un cero de extensión y ella lo tenía como a 60 grados, entonces no lo podía estirar. Ahí vemos en las imágenes cómo estaba su brazo y pues le costaba más trabajo realizar la pronación, que es llevar la palma de la mano hacia abajo, que la supinación. En la perimetría, pues sí se encontraron diferencias en cuanto al brazo izquierdo que fue lesionado y el derecho, sí estaba un poco disminuida el volumen muscular. También en cuanto a la fuerza muscular, observamos diferencias. Le realizamos un examen manual muscular, el cual toma la escala de Daniels como referencia, siendo el número 5 una buena fuerza muscular y el número 0 que no hay nada de contracción muscular. Sin embargo, pues se observa la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, que tiene menos puntaje. Y en cuanto a la dinamometría, para medir la fuerza de la mano, se utilizó pues un dinamómetro de mano para ver cuánta fuerza tenía. Se observó también que del lado izquierdo, pues la mano tenía mucho menos fuerza que en el lado derecho. Después, en fisioterapia se realiza un diagnóstico funcional, el cual, pues, aparte de hablar de qué fue lo que le pasó, qué estructuras estuvieron implicadas, pues también cuáles son sus actividades, en qué la limita, qué cosas no puede hacer o dejó de hacer después de su lesión y qué es lo que se necesita, pues, volver a las condiciones normales. Entonces, pues ella es una adulta joven, femenina, 18 años de edad. Ella presenta deficiencias en la extremidad superior izquierda y, bueno, en las funciones relacionadas con la sensación de dolor, porque ella presentaba bastante dolor, no podía mover bien su mano, en la estabilidad también de la articulación y en la fuerza muscular, pues estaba disminuida. Entonces, esto le provocaba una limitación en la capacidad de levantar y llevar objetos, porque ella refiere que en su carrera pues tenía prácticas en las cuales necesitaba pues a veces levantar objetos, llevarlos, el uso de la mano, como les comentaba, a veces ella refería que se cansaba mucho y pues también en sus actividades de tiempo libre, que era tejer y todo lo que les comenté anteriormente, como facilitadores, pues ella tenía los medicamentos que los médicos le dieron, eh, la férula y la codera que ella utilizó y también que sus familiares le ayudaban a realizar sus actividades. Ahora sí, para la intervención fisioterapéutica, esto fue lo que nosotros realizamos en la clínica para poder darle solución a su lesión.
irla rehabilitando. Entonces, este tratamiento fisioterapéutico se dividió en 5 etapas. Nosotros ahorita todavía estamos trabajando con ella, nos encontramos en la fase 3. Sin embargo, aquí adjunté también la fase 4 y la 5, que serían las que vamos a seguir más adelante. En la fase 1 se tratan objetivos de disminuirle el dolor, reducir la inflamación y aumentarle el rango de movimiento que pues estaba muy limitado. En la fase 2, que ya es la semana 3, se inició con el fortalecimiento isométrico para evitar la pérdida de más volumen muscular, también la movilidad activo-asistida, pero ya con peso, es decir, que ella, pues por la propia fuerza de gravedad y el peso fuera extendiendo más su codo. Y en la semana 4, pues ya nos enfocamos un poco más en la estabilidad de la articulación y pues ya empezar con ejercicios isotónicos, que son en las cuales sí hay movilidad de la articulación. La fase 4 sería una fase más enfocada en la estabilidad y pues un entrenamiento más intenso para poder aumentar el volumen muscular. Y la fase 5 ya es la fase de regreso al deporte, que como les comentaba, ella practica judo, entonces necesita realizar ciertos movimientos que sí requieren bastante fuerza y estabilidad en su articulación. Entonces, en la fase 1 comenzamos con el tratamiento para el dolor y la inflamación. Entonces nosotros utilizamos una corriente analgésica que fue interferencial. Esto porque la corriente interferencial es intraarticular, es decir, puede llegar un poco más profundo que el TENS convencional, en una intensidad de 80 a 150 MHz durante 20 minutos, y también utilizamos termoterapia mediante una compresa húmedo caliente durante 20 minutos, y al tiempo que ella estaba con la compresa y con los electrodos puestos, también le poníamos una mancuerna para que, como les comentaba, por la fuerza de gravedad, ella fuera extendiendo su brazo. Y comenzábamos los primeros 5 minutos, solamente la compresa y los electrodos. Los siguientes 5 minutos ya aumentábamos un poco de nivel con un cojín para elevar un poco el brazo. Los siguientes 5 minutos ya le poníamos 2 cojines y así íbamos de poco a poco. Esto, pues porque se tiene evidencia de que el calor actúa como un analgésico, también desinflama, pero también aumenta la extensibilidad de los tejidos. Por eso aprovechamos ese momento en el que poníamos el calor para que ella pues estuviera realizando la extensión. También le ayudamos con la movilización asistida con ayuda de Flowsband, la cual se utiliza pues para aumentar el rango de movimiento, y también como es una banda que al momento de colocarla alrededor de la articulación también ejerce una fuerza de compresión. También nos ayuda con el edema después de una lesión. Entonces, pues nos ayudamos de ella para ponerla alrededor de la articulación, que ella sintiera más soporte y que también tuviera pues un estímulo para poder nosotros aumentar el rango de movimiento mediante la movilización pasiva. Aquí puse unas referencias sobre artículos que hablan del uso de Flowsband en este tipo de lesiones y cómo es que ayuda. En la fase también 1, que fue ya la segunda semana, ya ella comenzó a mover de manera activa su articulación. Ella empezaba pues a lo más que pudiera, pero mover ella solita. Tenemos aquí la extensión, la flexión y la pronosupinación de la mano, del antebrazo, perdón. Después ella también se ayudó de un bastón para poder realizar la pronosupinación y que el mismo peso del bastón le fuera ayudando a llegar un poco más de rango. Ya en la semana 3 realizamos fortalecimiento isométrico, es decir, con una pelota, ella sin mover la articulación solamente apretaba la pelota, mantenía apretando, después descansaba y así realizábamos repeticiones. Hacíamos 10 repeticiones, apretaba 5 segundos y hacíamos 3 series. Y también para la pronosupinación con un artefacto de madera, ella lo tomaba de un extremo y con el otro extremo y la mano contraria se ayudaba para mantener
en esa contracción. Ya en la semana 3, que es la fase 2, también realizábamos la movilización activo-asistida, es decir, con peso. Ella se agarraba del TRX en la imagen del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Ella se agarraba del TRX, dejaba caer su peso y de esta manera pues le ayudaba a forzar un poco la extensión de su codo. También estando acostada pues con una mancuerna para que dejara caer el brazo y con el mismo peso igual extendiera un poco más el brazo. Y del lado derecho tenemos que con una mancuerna igual ella la tomaba de un extremo y dejaba caer el peso para que le ayudara igual un poco a llegar más a la pronosupinación. Y aquí también empezamos a implementar el fortalecimiento y la movilidad de las articulaciones adyacentes, es decir, las articulaciones que estaban cerca del codo, las articulaciones de la muñeca, de la mano, las falanges, el hombro también. Entonces aquí ya movía un poco más y ya cargaba un poco de peso con el hombro, con la muñeca y movía más los dedos. También implementamos aquí los movimientos isotónicos, que como les comentaba, son en los que ya hay movimiento de la articulación. Entonces ella comenzó a hacer ejercicios para bíceps, tríceps, que son los músculos que están pues alrededor o circundando a la articulación. También utilizábamos la máquina para que ella estuviera flexionando y al momento de que bajara el peso, también fuera extendiendo sus brazos por completo. Entonces aquí utilizábamos tanto máquina como una banda de resistencia para fortalecer. También aquí notamos que no tenía tanta movilidad en la parte de las escápulas, entonces también pusimos algunos ejercicios en los cuales implicaba más movilidad escapular. Y al término de la semana 4 volvimos a medir sus rangos de movilidad, el perímetro de sus músculos y también la fuerza de sus manos y de los grupos musculares en general. Y en la movilidad vimos que sí habíamos tenido un avance. Al principio ella llegó con una flexión activa de 70 grados y terminó llegando a flexionar por sí misma 110 grados. Y ya si nosotros forzábamos un poco, ya llegaba a 130 grados. En la extensión aún falta que pueda llegar a 0 grados, pero ahorita ya casi por completo extiende. Y la pronación y la supinación, pues ya están un poco más completas. Todavía falta trabajar un poco más la pronación, pero sí hubo avances. En cuanto a la perimetría, también logramos aumentar un poco de su volumen muscular. Obviamente, como no fue tanto tiempo, tampoco fue tan evidente el avance en cuanto a la perimetría, pero sí hubo ciertas mejoras en este aspecto. En la fuerza muscular, logramos subir su fuerza a 4 en todos los grupos musculares, que son los flexores del brazo, los extensores, los pronadores y los supinadores. Sí subieron a 4, aún no están en el nivel óptimo, pero sí se logró un avance. Y en cuanto a la dinamometría, también se vio que la paciente logró tener más fuerza en la mano y en su agarre. Y bueno, como les comentaba, solo llegamos hasta esta fase con ella. Sin embargo, lo que tenemos planeado para las siguientes dos fases, pues se los presento a continuación. Estas ya son como propuestas. En la fase 4 se trabajaría un poco más en la estabilidad de la articulación, que es algo que se requiere por su deporte. Entonces, aquí se tienen planeados pues más ejercicios en los que ella esté recargada sobre una superficie, primero una superficie estable y después irle variando a una superficie inestable y después, aparte de la inestabilidad, estarle pues nosotros dando un estímulo con perturbaciones, ya sea pues mover un poco la pelota o tratar de desestabilizarla a ella para que haga la fuerza suficiente y tenga propiocepción para poder evitar otra lesión y para que pueda realizar las actividades de su deporte, que como vemos, pues en judo tienen que cargar mucho, a veces tienen que trasladar las cargas de un lado a otro, entonces más enfocado a ello iríamos en la fase 5. Pero aquí tenemos algunos ejemplos
de ejercicios que se pueden realizar. Entonces, esto sería la fase 4. Y en la fase 5 ya sería enfocado a su deporte. Aquí tenemos algunos ejercicios que pueden realizar las personas que practican este deporte. Tenemos la cuerda que se utiliza en CrossFit para poder realizar tanto movilidad como el esfuerzo en las extremidades superiores. También en las imágenes del lado derecho, la persona está con una llanta que pues es pesada, cambiarla de un lado a otro para poder trasladar cargas y que pues aplique todo el fortalecimiento y la estabilidad que se ganó en las etapas anteriores para poder pues hacerlo en su deporte. También con una pelota, un balón medicinal, que estos pesan, pues irla como pasando de un lado a otro, pero ya de una manera más como aventándolo de un lado a otro. Y también pues los cambios de peso con un disco para irlo pasando pues por alrededor de la cabeza. Esto aparte de hacer fuerza, la estabilidad y todo, también pues nos van a ayudar a ay, perdón, también nos va a ayudar a que ella pues vaya rehabilitando o volviendo a tener las habilidades que ella tenía antes de la lesión. Y por último, pues también tenemos otras propuestas de ejercicios en las cuales pues existe el movimiento rápido y la utilización de la fuerza para la estabilidad. Igual con una liga de resistencia, pues que ella vaya jalando y al momento de tener que aguantar del otro lado, pues también trabaje la estabilidad, la fuerza. Tenemos también algunos ejercicios que son tanto de fuerza como de estabilidad, como el que vemos del lado derecho. Ahí pues la persona está colgada de un, de una superficie estable y está realizando pues una extensión, una flexión de los brazos, pero al tiempo que él está realizando esto tiene una superficie inestable en la parte de los miembros inferiores. Y pues esto sería un poco de lo que nosotros vimos en la clínica con este caso de fractura luxación de codo. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta en Facebook. Nos dice Marta Sánchez que sufrió una luxación de codo en el 2022, tomó terapia, pero actualmente siente como que no tiene la fuerza suficiente. ¿Es esto normal? No, no es normal. Sin embargo, se puede trabajar siempre con el ejercicio, las cargas adecuadas y con ejercicios que estén adaptados para ella, para sus necesidades y también de acuerdo a las habilidades que ella tiene, la fuerza que tiene en este momento para irla aumentando gradualmente. Pero esto se puede trabajar con ejercicio terapéutico. Sí, después de todo el tiempo de inmovilización que tiene un paciente, pues siempre pierde fuerza. Entonces, la recomendación siempre es que, bueno, acudan con un especialista para que les dé un programa de fortalecimiento. ¿Esta paciente cuánto tiempo cree que necesita más para terminar de recuperarse? Pues por los avances que hemos tenido, pero considerando que aún tiene los rangos de movimientos no por completo, yo creo que serían como unos 2 meses más aproximadamente para que ella pueda también regresar a su deporte, que sí es de mucho contacto, o incluso hasta 3 meses para que pueda empezar a regresar gradualmente. Tampoco va a ser como de lleno que ya vuelva a hacer todo como antes. Sí, siempre, bueno, rangos de movilidad y después la fuerza, ¿no? Para que pueda, sobre todo en deportistas, reintegrarse a sus actividades. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues nada más recalcar la importancia al momento de tener una lesión y pues que se requiera una inmovilización, tener en cuenta que a lo mejor, pues sí, esa articulación que se lastimó no la podemos mover,
pero sí está en nuestras manos poder mover las articulaciones que están cerca de esta, como en el caso del codo, pues la muñeca, los dedos, no dejar de moverlos, porque al final pues eso nos va a ayudar a que no sea tanto el retroceso y lo que se tiene que volver a rehabilitar. Ok, pues muchísimas gracias, licenciada. Es un tema bonito, interesante, pero sobre todo enseñarles al público que no es tan fácil rehabilitarse, sobre todo como dice el hombro y el codo, que son articulaciones que se usan muy fácilmente. El rehabilitarlas por completo y el tener la fuerza no es un proceso fácil, requiere de mucho trabajo, pero sobre todo requiere de tener una guía de un profesional para que realmente lo podamos hacer de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias.